Buenos días a todos. Eh, Vamos a dar un par de minutos a ver si se nos une alguien más. Y, perdonad, vamos a dar, como decía, un par de minutos a ver si se une alguien más y arrancamos. A ver. Bueno, entiendo que me estáis oyendo. Sí, tenéis disponible el chat para que interactuemos. Así que, lo dicho. Em, Buenos días, María Rocío, Mari Carmen, Alicia, Ana, Sandra, Ana. Vale, pues si os parece, vamos a ir empezando esta primera sesión. Lo primero, daros las gracias por conectaros y seguir este itinerario formativo del curso de competencias digitales e IA para el tercer sector. Em, Vamos a estar, vais a ver que me giro un poco hacia distintos sitios y varío el enfoque porque, bueno, estoy en un entorno multipantalla y la idea es que esto sea bastante ágil, con lo cual, pues vamos a tratar de que sea lo más interactivo posible. Em, ¿Qué vamos a ver en este curso a lo largo de estos meses que vamos a compartir? La idea es que sea, y por eso hablamos de itinerario, un camino, un itinerario de transformación digital donde vayamos adquiriendo distintas capacidades que nos van a hacer mejorar nuestro día a día en nuestro entorno. Eh, la idea también es que salgáis de aquí. No se trata de que os convirtáis o nos convirtamos en ingenieros de inteligencia artificial o de competencias digitales, sino que seamos personas usuarias con unas capacidades
van a redundar en la mejora en el desempeño de nuestro trabajo, nuestras funciones, nuestra vida digital y como tal van a beneficiar a todas aquellas personas con las que colaboramos, a las que ayudamos, damos soporte y estamos a su disposición, ¿vale? En el curso se ha estructurado el contenido en tres bloques principales. Este primer bloque que estamos iniciando hoy, em, que es básicamente, a ver, es básicamente un descubrimiento del nuevo entorno digital en el que estamos inmersos, de las herramientas de inteligencia artificial y de otras herramientas que, como vamos a ver, nos van a resultar muy útiles en el trabajo que realizamos. Herramientas eh, de diseño, herramientas de ciberseguridad. Aprenderemos no solo a usar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, sino, y esta es una parte importante, a usarlas de forma segura. Iréis viendo que hay mensajes que se van a repetir a lo largo de todo el programa, de todo el itinerario, como es responsabilidad en el uso de las herramientas, como es seguridad en el uso de las herramientas, em, como es em, usarlas de forma ética y socialmente admisible. eh, eh, Buenos días a los que os incorporáis ahora. Básicamente, vamos a ver todos estos temas y vamos a verlo sobre todo con un enfoque, primero, muy práctico, que podamos llevarlo a nuestro día a día directamente y segundo, muy enfocado a casos de uso o necesidades del tercer sector. La idea es que desde el minuto uno todo lo que vayamos viendo os sea de utilidad y podáis ponerlo en práctica, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué vamos a usar para acompañarnos en este recorrido por las distintas tecnologías? Em, Tenemos una plataforma que se llama Moodle, ¿vale? Donde básicamente van a estar alojadas y, y subidos los distintos contenidos, ¿vale? Voy a compartiros pantalla, así ya vamos viendo a qué nos referimos y vais a poder, entiendo que los que estáis aquí, obviamente, habéis podido acceder, habéis rellenado el cuestionario de la grabación de sesiones y básicamente habéis podido acceder a esta plataforma que debéis de estar, debéis de estar viendo ya, ¿vale? Em, bueno, cuando entréis vais a entrar aquí en vuestro calendario, donde iréis teniendo los eventos siguientes. Vais a tener el acceso a la página
principal, donde tenéis una descripción de los cursos y de los distintos bloques que lo componen. Vais a tener aquí una pequeña zona de foro para compartir, para lanzar preguntas, etcétera. Y vais a tener lo que es la página principal de los cursos, ¿vale? En este caso estamos en el bloque uno y vais a poder ver una zona central de la pantalla donde tenéis los contenidos, descripciones, etcétera, y un menú lateral de navegación, ¿vale? Eh, Esto ya habéis podido verlo si habéis llegado hasta aquí. Entonces, veis que aparecen unos candados. Eso significa que ese contenido está em, bloqueado y se liberará en función de unas condiciones, normalmente de tiempo o de realización de un contenido previo, como ha sido el caso del cuestionario que habéis tenido que realizar para poder acceder, ¿vale? Em, Todas las sesiones y todos los módulos en los que se estructura perdonar, el curso, tienen la misma estructura. Una sesión, un bloque de contenido offline, donde vamos a tener siempre vídeos adicionales, donde vamos a tener audios, vamos a tener infografía, lecturas interesantes sobre el tema de la sesión. Vamos a tener presentaciones adicionales a las que veamos en la sesión, por supuesto las que veamos en la sesión. Tendremos también el vídeo de la sesión, o el enlace al vídeo de la sesión, mejor dicho, para poderlo visualizar. Y en principio todos los contenidos que pensamos que os pueden ayudar a afianzar un poco lo que vamos viendo, comprenderlo mejor y que podáis trabajarlo, ¿vale? Eh, en ese sentido, vais a tener en todas las sesiones un ejercicio práctico para que podáis realizarlo con Gema, que es nuestro sistema de apoyo. Eh, es como veremos luego, un agente creado con inteligencia artificial, una Gema, de ahí el nombre de Gemini, que es uno de los modelos que vamos a ver, con la cual interactuaréis a lo largo del curso, ¿vale? Os propondrá, pues como en este que estáis viendo, que no está todavía disponible para realizarlo, pero os propondrá una serie de tareas y, como vamos a ver ahora después, interactuaréis con ella a modo de chat, ¿vale? Como si fuera una asistente eh, real, ¿vale? Es lo que vamos a ver de inteligencia artificial. Y luego la opción de realizar un reto de asimilación em, que os permitirá comprobar, bueno, pues si tenéis más o menos claros los conceptos que hemos visto y si debéis o os apetece repasar un poco, ¿vale? La idea es que el itinerario no sea agobiante, que sea interactivo, sencillo de llevar y esto no va de hacer exámenes y poner una puntuación a la gente, sino va de que aprendamos e interioricemos y adquiramos estas competencias que nos van a ayudar a todas y a todos en nuestro día a día, ¿vale?
Como veis, todo muy similar, ¿vale? Sesión 2, contenido offline, etcétera, etcétera. El tema de los módulos que no están eh, todavía disponibles, pues en este caso vamos a ver, pues eso, literalmente que no está disponible, así como los otros cursos, bloques, que se abrirán en su momento, ¿vale? Lo comentaré luego al final otra vez, pero vais a tener durante todo el curso el correo de administración de la plataforma, admin@aulalacoma.org, para que podáis, aparte de resolver cualquier incidencia que pudierais tener, realizar cualquier consulta que necesitéis realizar o que estiméis oportuna sobre las tecnologías y los temas de los que vamos a ir hablando en el curso, ¿vale? Pedir consejos, etcétera. Es considerarlo las tutorías virtuales de este curso, ¿de acuerdo? Estará a vuestra disposición para cualquier duda, consulta o inquietud que tengáis en la que os podamos ayudar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, esto es de primero de... No he silenciado el móvil. Perfecto. Vamos a pasar un poco hacia adelante y empezar ya en materia, pues entrando a ver qué es esto de la inteligencia artificial que estamos hablando, por qué nos afecta, describir un poco el entorno. Así que, sin más, voy a compartiros la primera herramienta que vamos a utilizar bastante durante este curso, ¿vale? Em, Mentimeter es una herramienta para interactuar, para participar de forma virtual y que podamos, pues eso, compartir ideas, etcétera, ¿vale? Es muy sencilla de usar y bueno, pues vamos a empezar ahora con esta pequeña pregunta que nos va a dar un poco una idea de dónde estamos y cómo nos sentimos con respecto a la tecnología. La forma de usarla es muy sencilla. Simplemente es o bien escaneáis el código QR con vuestro móvil o bien metéis el código en la página menti.com y vendréis directamente a la página, ¿vale? Que debería estar mostrando las preguntas, ¿vale? Veo que ya estáis contestando, ¿vale? Interesante. Em, vale. Pereza. Yo creo que es algo eh, que todos sentimos con respecto a la tecnología, ¿no? Esto, como vamos a ver ahora, ha multiplicado su avance de una forma vertiginosa y realmente es complicado, da un poco de pereza, ¿vale? Em, lo de curiosidad es muy interesante porque es la parte fundamental de los que estamos
de los que estamos hoy aquí, vamos a hacer juntos este recorrido, ¿vale? Eh, es imposible avanzar sin un punto de curiosidad, de querer conocer cosas nuevas. Entonces, me parece un muy buen punto de inicio, al igual que interés, ¿vale? Y reciclaje y anticuada lo que me indican es que todos tenemos nuestra misma percepción sobre nosotros mismos. De hecho, cuanto más vas viendo, más vas entendiendo lo que te falta. Ah, pues espera, discúlpame. Gracias, Alejandra. A ver, sí, perfecto. Em, tengo abierto aquí el chat, pero lo de la sala de espera no me avisa. Gracias. Bueno, pues esta herramienta, Mentimeter, la vamos a ir usando a lo largo de las sesiones de distintas formas para darnos un poco de, de feedback, ¿no? De, de qué es lo que tenemos, ¿vale? Útil, perfecto. Vamos a ir avanzando y vamos a comenzar. Hemos tratado de estructurar las sesiones em, todas con más o menos la misma estructura, ¿vale? Tendremos al principio un breve punto de recordatorio de lo que vimos la sesión anterior, a modo en el capítulo anterior que tenemos en las series, ¿vale? Un pequeño recordatorio y un punto de intentar em, ver si tenemos claro qué es lo que hemos podido probar de la sesión anterior, etcétera. Luego una pequeña parte de teoría, demos, prácticas, aplicaciones. Otra pequeña parte de teoría, más demos, prácticas, aplicaciones. Y luego, pues bueno, pequeña interactuación a modo de recapitulación y preparar un poco, adelantar qué es lo que vamos a ver en la siguiente reunión, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la parte teórica, ¿vale? Teórica. La idea es que esto no sea un monólogo, sino que sea algo más o menos interactivo, ¿vale? Em, Vamos a tratar aquí algunos conceptos sobre inteligencia artificial, como por ejemplo el cierto, por así decirlo, dramatismo que hay sobre la tecnología y que nos va a quitar el trabajo a todos, que estamos todos en riesgo o que, bueno, que son temas que no nos afectan, que nosotros no lo usamos ni lo necesitamos, ¿vale? Bueno, no es nada que no hayamos vivido antes con otras tecnologías similares, em, y, y todos nos vemos afectados eh, por ello, ¿vale? La idea es que aquí comprendamos un poco mejor qué es esta tecnología, si tenemos o no que preocuparnos, si realmente es tan potente como se dice y en qué nos puede ayudar a nosotros en nuestro trabajo y en nuestro entorno, en el tercer sector, ¿vale? Lo primero es que tengáis claro que no es algo de ciencia ficción ni novedoso, que no nos toque, porque ya está en nuestra vida. Lo usamos habitualmente, pues cuando buscamos algo en Google
cuando el corrector del móvil estamos escribiendo en WhatsApp y nos realiza una corrección o predice la siguiente palabra que vamos a poner. Por supuesto, en aplicaciones de ocio como Netflix o como Spotify, vamos a ver luego que esto va mucho de patrones y de datos. Bueno, pues esas recomendaciones que nos hace en función de nuestros gustos, ¿verdad? Que hay veces que acierta y hay veces que ni de lejos, pues están basadas en modelos de inteligencia artificial, los mapas, la traducción automática, etcétera. Eh, si es algo que se ha potenciado brutalmente desde los últimos, yo diría, 9, 10 años, ¿vale? Pero tampoco es del todo cierto. A ver, tal y como la conocemos ahora, no existía, pero hace muchos años que existe esta tecnología y que vamos viendo precursores, los abueletes de lo que tenemos ahora, de los asistentes. Los que ya tenemos una edad, nos acordamos de Clippy, y bueno, tenemos una edad y habíamos usado Office, que no sé si os acordáis que era el clip ese que salía dando la tabarra en Office. ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar? Que al final acabaron quitándolo porque era muy invasivo. Bueno, pues al final eso era inteligencia artificial incipiente, ¿no? Entonces, no es nuevo, ¿vale? Pero ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Se entiende por inteligencia artificial un conjunto de sistemas, herramientas, algoritmia eh, i- informáticos que tratan de replicar aquellas acciones que realiza un ser humano, ¿vale? Em, Al final, esto no es magia, son datos y matemáticas. A aquellos que, por ejemplo, como a mí, no nos entusiasma la matemática, pues bueno, una vez que lo vas comprendiendo cómo funciona, te resulta bastante paradójico. Pero quedaros sobre todo, y esto explica el auge de estas tecnologías, el que sobre todo se basa en la asistencia de datos para entrenar y que aprendan estos modelos de inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, para poder aplicar estas matemáticas sobre ellos, ¿vale? No se trata de un cerebro artificial, desde luego no es un robot con sentimientos. Estamos muy mediatizados por Hollywood y su visión de las cosas, ¿vale? Realmente es lo que hemos comentado, es un, por así decirlo, programa informático muy sofisticado, se entrena con muchos ejemplos hasta que aprende a hacer una tarea. Ahí es donde realmente la IA aporta mucho valor en tareas repetitivas eh, que a nosotros como ser humano, como profesional, digamos, no nos aporta mucho valor y sin embargo sí nos consume mucho tiempo que podríamos dedicar a tareas más valiosas, ¿vale? Em, También me gustaría comentaros una cosa para aquellos que tengáis interés un poco en distintas figuras para que veáis que esto no es de ahora, no es novedoso. Uno de los pioneros y de los padres y madres de la inteligencia artificial es, por ejemplo, Ada Lovelace, disculpar mi inglés, que era una hija de Tom Byron y se le considera la primera programadora de la historia. Estamos hablando del siglo XVII, XVIII, ¿vale? Em, y bueno, es también considerada la patrona de los informáticos, ¿vale? Todos nos suena también
la figura de Alan Turing, ¿vale? Hay una gran película que se llama Descifrando Enigma, que es este científico británico que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial con un modelo de inferencia y de descifrar un código que usaban los alemanes, ¿vale? Y se le considera el padre de la inteligencia artificial moderna. De hecho, hay un test que se llama el test de Turing, que hasta ahora, hace poco, este mismo año, no ha sido pasado por una máquina, por un modelo, que consistía en que un entrevistador estaba hablando con una inteligencia artificial y con una persona. Y era a ver si le conseguía engañar la inteligencia artificial. Hasta este año, como os digo, no ha conseguido ser superado. Y yo siempre suelo hablar en este punto de que nos preocupamos mucho por la inteligencia artificial, y yo creo que es algo que todos y todas las que estáis aquí tenéis claro. No debemos de quitar foco de la inteligencia humana, ¿vale? Porque prueba de la estupidez y de la intolerancia humana es que Alan Turing acabó suicidándose porque era homosexual, y pues fue sometido a toda serie de vejaciones que os podéis imaginar, y de hecho hasta hace 5 años o 10 no se ha reconocido su aportación por parte del gobierno británico, ¿no? Entonces, bueno, pues un ejemplo más de que deberíamos de poner más foco en la inteligencia humana también. Hemos hablado de que aprende a hacer las cosas como las haría un humano. Em, ¿Cómo aprende una inteligencia artificial? Pues bueno, eh, pues de forma análoga a cómo aprendemos nosotros, a cómo aprende el ser humano. De hecho, se habla de redes neuronales porque simula el funcionamiento de neuronas, ¿no? Las distintas redes de, de estos programitas informáticos, ¿vale? Entonces, bueno, pues aprende a través de datos, pues como aprendemos nosotros o como aprendería un niño o una niña, ¿vale? Es decir, lo alimentas con miles, con millones de ejemplos, em, le dices cuál es el resultado, o eso sería em, lo que se llama aprendizaje supervisado, ¿vale? O le dejas que él llegue a la conclusión, sería no supervisado. Es decir, te voy enseñando, todos hemos oído hablar de, por ejemplo, el típico entrenamiento donde le empiezas a enseñar fotos de esto es un perro, esto no es un perro, esto es un perro, pues esto no es un perro. Y le enseñas fotos de perretes y le enseñas fotos de gatos, de monos, de ovejas. Y después de ver miles y miles de datos, él es capaz de decirte, pues esto es un perro, esto no es un perro, ¿vale? Básicamente, así es como aprende. Iremos viendo más en detalle un poco este funcionamiento y, y cómo ha evolucionado hasta tener modelos que ya prácticamente pueden realizar sus entrenamientos, ¿vale? También hay unas partes éticas muy interesantes que aunque no es objeto de la sesión de hoy, lo veremos en sesiones más adelante, em, qué va a pasar cuando pasemos de la fase en la que estamos de la inteligencia artificial, que se llama la inteligencia artificial débil, porque es buena para algunas cosas, pero para otras no, a la inteligencia artificial general, que ya va a ser mejor que la mayoría de los humanos en la mayoría de las cosas, ¿vale? Y la última, que es de la que hemos oído hablar todos, gracias a películas como Terminator, es la superinteligencia, donde será superior a nosotros, a los seres humanos,
y bueno, pues no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿vale? Dentro de los distintos tipos de inteligencia artificial, pues estaréis oyendo hablar mucho del LMs, que es el acrónimo de grandes modelos de lenguaje, Large Language Models, de IA generativa, sobre todo, lo que habéis visto antes, Machine Learning, modelos de predicción, etcétera, ¿vale? Básicamente, los podemos agrupar las herramientas y las aplicaciones en en distintos grupos, ¿vale? Estos tres que estáis viendo aquí son ejemplos de IA generativa, ¿vale? De inteligencia artificial generativa, que es ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Grok, los múltiples y cientos de variantes que hay, ¿vale? Se llama IA generativa porque su fin es generar contenido, ¿vale? Escribir, generar imágenes, generar música, em, trabajar con voz, eh, como estos modelos que comentamos aquí. Y esto es lo que realmente supuso el salto y el que estallara todo este boom de la IA generativa, ¿vale? En 2017, trabajadores de OpenAI descubrieron un sistema nuevo, una forma de trabajar con grandes modelos de lenguaje que se llamaban Transformers, ¿vale? Y a partir de ahí es ya la explosión esta que todos conocemos. Ya sale ChatGPT, empiezan a salir un modelo tras otro, em, han evolucionado de forma brutal porque nos hemos dedicado todos a entrenarlos, ¿vale? Ya los habían entrenado con los contenidos de Internet, que es una de las causas por las que se produce todo este auge. Eh, si se basa en datos, pues la llegada a Internet y la disponibilidad de millones y millones de datos disponibles hace que se puedan entrenar este tipo de modelos. También ha tenido que ver el que hayan mejorado los equipos informáticos. ¿Os acordáis de lo que nos costaba comprar un ordenador, un 486 o un 386 de esos, un Spectrum, los que tenemos ya alguna edad? em, hace, hace años y qué poca capacidad tenía, que hablábamos de 4 megas de RAM. Bueno, pues esa evolución también en la tecnología hace que ahora pues, sea posible hablar de, eso, de computación cuántica, de grandes centros de proceso de datos que han permitido que todo esto se desarrolle, ¿vale? Lo que os decía, todo esto es IA generativa. Los que más conocemos o con los que más probabilidades hay de que hayamos interactuado ya a nivel usuario son las partes de texto, de interfaz como ChatGPT. Luego veremos un poco distintas capacidades de cada uno. Aquí simplemente os planteo pues algunas de estas posibilidades, ¿vale? Y vamos a centrarnos hoy un poco en la IA generativa para texto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver por qué se está hablando ahora de todo esto. Pues lo que os he venido comentando, ¿vale? Em, Hemos pegado un salto de esto es una tecnología que está a disposición de algunos locos en Harvard, en el instituto, en el MIT de Massachusetts, en sitios punteros, a lo tenemos instalado en nuestros teléfonos, nos ayuda en el día a día y eh, está aquí y ha venido para quedarse. Si os fijáis en el dato ese, el 60% de las organizaciones
han explorado herramientas de las organizaciones sociales de IA hace ya 2 años, ¿vale? La realidad es que la mayoría de las empresas, organizaciones, entidades, personas ya han interactuado. Otro tema muy distinto es que seamos capaces o que sean capaces de sacarle una utilidad y de llevarlo realmente al barro a, a poderlo explotar. Eso es un poco lo que vamos a ver en estas sesiones, ¿vale? Em, Hemos ido comentando ya que venimos de un entorno muy mitificado, con distintas percepciones erróneas. Vamos a repasarlo, ¿vale? Porque muchos de estos miedos, como en todo en la vida y el mundo en general, vienen del desconocimiento, ¿vale? No son robots que piensan, no es la película de Yo Robot de Will Smith, ¿vale? Em, no tiene la conciencia ni las emociones, no tiene criterio propio, es decir, quedaros con la idea de que son matemáticas y son programas informáticos. Entonces, tiene mucho que ver cómo se programan y que se haga de una forma correcta. Hablaremos a lo largo del itinerario, del curso, de los sesgos, ¿vale? Esto lo programan personas, eh, se alimenta con datos, entonces no es infalible, ¿vale? Se puede equivocar, bien porque esté programado de forma incorrecta, bien porque genera información errónea o incorrecta con mucha más, de forma mucho más habitual de lo que nos gustaría. Perdonadme, estoy un poco espeso. Eso se conoce como alucinaciones en inteligencia artificial y vamos a hablar de ello durante eh, todas las sesiones, ¿vale? ¿Por qué pasa eso también? Pues porque hemos dicho que se llamaba IA generativa, está hecha para generar una respuesta y realmente no, aunque lo parezca muchas veces, no estamos hablando con un ser humano, una persona sintiente y pensante. Simplemente es capaz de predecir la respuesta que sería más lógica, es capaz de buscar información fuera y está hecha para generar siempre una respuesta. Es decir, salvo que apliquemos algunas técnicas que hay para asegurarnos de ello, eh, siempre va a responder. Es muy complicado que una inteligencia artificial te diga, uy, pues no lo sé, cuánto lo siento, mira tú por ahí a ver si lo encuentras, ¿no? A todos, si lo habéis usado a nivel usuario, os habrá pasado que cuando le preguntáis sobre algo que controláis y domináis, si os miente, si alucina, lo detectáis. Y la IA muchas veces, por no decir todas, sigue empeñada en negarlo hasta que llega un momento ya que no tiene más escapatoria y lo admite. Ah, pues sí, ha sido un error mío, ¿vale? Por eso hay que tener mucho cuidado, no tomarlo como acto de fe y verificar siempre lo que responde, ¿vale? Eh, no es magia, lo que hemos dicho, es una herramienta. Esto está alimentado con datos, programado con personas y nosotros somos quienes decidimos el uso que le damos y el uso que damos a la información que nos da, ¿vale? Muy importante lo que hemos hablado, criterio, ética y responsabilidad. Y sobre todo, y lo he dejado para lo último, no va a reemplazar determinados trabajos y entre ellos, por ejemplo, el trabajo de cuidado, ¿vale? No tiene sentimientos, no tiene empatía, no tiene esa capacidad de percibir detalles eh, no explícitos, de interpretar aunque se está intentando y hay temas muy
muy avanzados también en ese sentido, interpretar una expresión de una persona, el tono de voz, no tiene esos años de experiencia que nosotros, que el ser humano puede poner, ¿vale? Entonces, nos puede apoyar y agilizar el trabajo, pero no nos va a reemplazar. Sí nos va a permitir, si la usamos bien, poder dedicar menos tiempo a trabajos que antes nos quitaban mucho de ese tiempo valioso para que podamos dedicar donde realmente tiene sentido y aportamos valor. Entonces, la pregunta es, no es si debo usarla, eh, porque sí, deberíamos de empezar a usarla para no quedarnos fuera. Es decir, la pregunta más bien sería cuándo y cómo. Cómo la usamos de forma útil y responsable, ¿vale? Eh, Os va a poder ayudar a impulsar y a optimizar vuestro trabajo para poder asumir más volumen, llegar a más sitios. Luego veremos que es un tema inherente al tercer sector, el gran volumen de trabajo, de casos que atender, de personas a las que acompañar y ayudar, y que los recursos son cada vez menores. Ahí es donde nos va a ayudar, ¿vale? ¿Y qué debemos hacer para hacer un uso responsable y explotarla al máximo? Pues primero, entender, eh, no digo con entender que sepamos exactamente cómo funciona. Yo pongo el microondas y no tengo ni idea de cómo funciona, pero sé para lo que me sirve y lo uso de forma correcta, ¿vale? Eso también nos va a ayudar a conocer y entender los límites que tiene y los riesgos, ¿vale? Eh, Explorar, como con cualquier tecnología, pues ir probando y ver a dónde nos aporta a nosotros, dónde es útil para nosotros. Está muy bien lo que nos puedan decir un tercero, pero necesitamos traerlo y hacerlo nuestro. Y luego, sobre todo, lo que hemos comentado, usarla de forma ética, útil, responsable y con criterio propio. Siempre valorar eh, y chequear las respuestas de la inteligencia artificial, ¿vale? Em, pues, sin más, vamos a pasar a ver algún ejercicio práctico, ¿no? Esto se trata de probar y ver que realmente nos aporta. A ver, vale, teníamos dos personas en la sala de espera. Bueno, pues vamos a empezar viendo un poco lo que hemos dicho. Inteligencia artificial generativa, grandes modelos de lenguaje, interactuación en lo que se llama lenguaje natural con la inteligencia artificial, es decir, hablo con ella como si fuera un compañero, una persona. Em, Dentro de los distintos modelos que tenemos, gratuitos, ¿vale? Todos tienen versiones gratuitas, versiones de pago. Los dos más potentes, bueno, serían tres, ¿vale? Eh, Vamos a buscar Gemini también, en tiempo real, ¿vale? ¿Veis? Esto que me ha ofrecido de traducir la página, eso es también inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Este es Gemini de Google, vale. Este es Claude de Anthropic, es uno, ahora mismo es el que está un poco en la cúspide de la pirámide. De hecho, hay bastante debate ético sobre todos los modelos, lo iremos viendo a lo largo del curso, pero por ejemplo, Claude, veis aquí que te dice que no está disponible en este momento
Pues esto es por una, llamémosle, discrepancia que está teniendo con el gobierno de Estados Unidos, que le ha pedido que determinados modelos tiene que ser él quien decida quién los usa y quién no. Y que el gobierno requiere de uso completo y sin restricciones. Entonces, Anthropic, en este caso, por ejemplo, Fable 5, em, pues dijo que muy bien, pero que eso no le parecía ético ni moral. Entonces, si es tan potente el modelo, que por lo visto lo es, para que sea un riesgo y tengan que controlarlo, pues lo mejor es que no esté disponible para nadie, ¿vale? Si os interesa esta parte, tienen disponible el realmente por qué. Vais a ver en tiempo real un ejemplo de uso de IA. Me acaba de traducir, ¿vale? Em, Tenéis aquí un articulillo bastante interesante donde explica por qué no lo tienen disponible, ¿vale? Y el otro gran modelo es ChatGPT de OpenAI, que es uno de los pioneros, ¿vale? El que sacó el paper el documento técnico donde sentaban las bases de lo que es hoy la IA generativa en 2017 y el que primero se lanzó a esta carrera, ¿de acuerdo? Em, tres empresas estadounidenses, ¿vale? Hay una guerra en esto también. Em, Están estos tres grandes monstruos que son americanos. Tenemos luego modelos de inteligencia artificial China, por ejemplo, gratuita, como es DeepSeek. Y luego en Europa, bueno, pues estamos, digamos, un poco más preocupados por legislar, que está muy bien, pero estamos olvidando un poco el desarrollo de la tecnología. Tenemos un modelo francés, Mistral, que también funciona razonablemente bien, pero que está todavía a mucha distancia de estos grandes monstruos, ¿vale? Nos vamos a centrar en el uso de estos modelos para interactuar un poco con ellos y que nos ayuden en tareas diarias, ¿vale? Em, Vamos a ver, por ejemplo, dentro de lo que hemos dicho que puede hacer, pues, a ver, pedirle distintas cosas, ¿no? Para ver sus capacidades. Yo creo que casi todos habréis interactuado ya con él o con ellos, pero vamos a mostraros un poco. Como veis, es muy parecido a lo que podría ser un WhatsApp, una interfaz conversacional en el cual tenemos una parte para preguntar, para interactuar. Podemos hacerlo también con voz. Y luego tenemos, pues bueno, los distintos chats que vamos teniendo con ellos, etcétera, ¿vale? Pues vamos a ponerle a prueba. Por no ir tecleando, ¿vale? Tengo ya algún prompt preparado. Es como los programas de cocina. Tengo un pollo ya sazonado para meter al horno. Eh, Básicamente, por ejemplo, bueno, pues soy una trabajadora social en una ONG que atiende a familias en situación de vulnerabilidad de Madrid. Necesito enviar un email formal al ayuntamiento solicitando información sobre plazos de solicitud de las ayudas de emergencia social para el segundo semestre de 2026. Eh, Le voy a decir un poco cómo quiero que sea, un tono profesional pero cercano y le pido que redacte un borrador. Bueno, en cualquier momento, cualquier duda, pregunta e inquietud que tengáis, ¿vale? A través del chat y lo vamos viendo. Bueno, pues ya lo tengo, lo iremos viendo después. De hecho, hay una sesión específica de cómo realizar buenos prompts, que es como se llama a esta pregunta o esta petición que le voy a lanzar, ¿vale? Le estoy dando el contexto, quién soy, cómo trabajo, etcétera, qué es lo que quiero que haga y
cómo quiero que sea la salida, cómo espero que lo haga, ¿vale? Entonces, pues nada, le preguntamos y como veis, pues nos contesta con una versión que podemos editar o podemos interactuar, ¿vale? El asunto para el email, solicitud de información sobre el plazo de ayuda, segundo semestre, estimada o estimada responsable del área, los datos para que rellenemos, ¿vale? Em, Parece obvio, pero a todos nos ha pasado, no solo con inteligencia artificial, sino con otros documentos, el copiar, pegar de manual, sobre todo si vamos corriendo, y se nos cuelan gazapos. En el tema de la inteligencia artificial es especialmente eh, pertinente revisar los resultados, ¿vale? Entonces, bueno, pues sustituimos nuestro nombre y apellidos cuando lo rellenemos en la aplicación de correo. Eh, el tono es el que le hemos pedido, ¿vale? En principio está todo bien, lo estructura en varios bloques, parece bastante natural, ¿vale? Veremos también en algún punto del curso herramientas para verificar si un texto que nos pasan o que vamos a pasar está hecho con IA o parece hecho con IA. Os digo parece porque a mí me ha dado algún positivo con textos escritos directamente por mí. Entonces, una de dos, o pienso muy similar a la inteligencia artificial esta, o cada vez vamos creando un estilo más impersonal, que creo que es un poco mi caso, ¿vale? Entonces, pues nada, nos da unas sugerencias. Oye, pues mira, ¿lo quieres con un tono más institucional o más cercano? O no. Eh, lo que le voy a pedir es que, no sé, que me lo acorte un poquito, ¿vale? Em, lo voy a escribir con erratas, ¿vale? Lo voy a pegar con erratas para que veáis bueno, que es capaz de entender, le dan igual las faltas de ortografía, etcétera, ¿vale? Que falten letras, que yo que escribo bastante mal, pues eh, tiene esa parte de comprensión, de inferencia, ¿vale? Perfecto. Pues oye, nos lo ha redactado bastante razonablemente bien. Podríamos seguir interactuando con ella, es decir, pedirle más cosas. Vamos a tener la memoria de nuestras conversaciones que nos va a permitir editarlas, ¿vale? Recuperarlas en cualquier momento. Vamos a tener la opción de crear proyectos, por ejemplo, si estamos teniendo varias conversaciones para un proyecto largo, pidiéndole varias cosas y tenerlas un poco agrupadas, ¿vale? Eso es análogo a todos, ¿vale? Y vamos a comparar, bueno, pero em, vamos a hacer otra prueba de cómo redactaría un email, pero ahora vamos a hacerla en Claude, ¿vale? Para que veáis un poco que son similares. Pues aquí tengo que redactar un correo de agradecimiento a unos voluntarios que han participado en una campaña de Navidad y le estoy dando igual. Le digo, el, antes hemos hablado de contexto, otra parte importante es el rol, es decir, cómo quiero que actúe, actúa como o eres un... Lamentablemente, una de las cosas que se están viendo mucho últimamente, no sé si vosotros lo estáis percibiendo también, em, es que cada vez más se está usando para temas para los que no deberíamos de fiarnos de él, porque, por ejemplo, es muy habitual lo de, eres un psiquiatra con más de 30 años de experiencia. Me siento así, asado, tal, 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 no sé qué, que... O actúa como un médico con 30 años de experiencia. Me ha salido un bultito en el cuello que... eh, pues está pasando y está pasando muchísimo. Entonces, si
estamos viendo que tenemos que revisar lo que nos dice, pues quizás no es la mejor idea fiarte de lo que te vaya a comentar en, en temas como estos, ¿no? Donde es imperativo contar con un profesional real, ¿vale? Bueno, em, igual que en ChatGPT le hemos dado el rol, que es como queremos que actúe, le hemos dicho lo que queremos que haga. Aquí no le hemos dado demasiado contexto, ¿vale? Y Claude se está tomando su tiempo más que ChatGPT porque esto depende también del volumen de gente que lo esté usando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto os puede pasar, no es un problema vuestro, no es un problema de vuestro ordenador, es un problema del modelo, ¿vale? Entonces, igual, ¿vale? En este caso, por ejemplo, Claude, querido voluntario, hay palabras que se quedan cortas y gracias. Em, yo no soy muy partidario de usarlo para, que es lo que vamos a ver para todo, y hay cosas que requieren de lo que hemos dicho antes, de nuestra aportación, ¿no? Entonces, como guía o como inicio para punto de partida está bien, pero hombre, aportemos corazón y el valor intrínseco de la persona, del ser humano, dándole nuestro toque, ¿vale? Nos da un ejemplo que está muy chulo, la verdad, súper emotivo. Cada visita, cada llamada, cada momento compartido ha dejado una huella que va mucho más allá de estas fiestas. Vosotros sois la parte más importante, más bonita de nuestra organización, ¿vale? Entonces, en este caso, Claude, si os fijáis, sí, lo que yo os comentaba antes, nos da ese pequeña tip, esa pequeña guía de, por favor, em, recuerda sustituir el nombre por el nombre real, ¿vale? Y personalizarlo. Y igual nos permite interactuar con él. Por ejemplo, lo mismo que le he dicho antes, hazlo más extenso, pero al revés, ¿vale? Oh, ¿cómo se nota que Claude es el top ahora? Debe tener una demanda, una saturación. También aparte que, como veis, un plan gratuito es más que suficiente para determinadas cosas, pero los planes de pago que, bueno, están todos más o menos por el mismo importe, 20 y tantos euros al mes, pues te añaden más funcionalidades eh, y, y te priorizan un poco el tráfico. Al final es un negocio, como todo, ¿vale? Bueno, veis que ya ha respondido. De hecho, en Cloud te da la opción de enviarlo directamente por Gmail, se conecta, ¿vale? En el otro lado es copiar y pegar. Em, pero lo que hemos comentado tiene sus limitaciones. Está entrenado con datos, hay un cierto corte en un momento determinado, eh, entonces hay datos que no van a estar actualizados. Y luego, pues tampoco lo sabe todo. Por ejemplo, vamos a crear una nueva sesión, ¿vale? Por ir separando para que veáis. Y le vamos a preguntar, por ejemplo, cuántas personas sin hogar hay exactamente en Madrid en este momento, ¿vale? Este dato es imposible que lo tenga al 100%. Veis que ha hecho una búsqueda fuera en Internet, ¿vale? Ya me ha generado aquí a la izquierda la nueva sesión, me coge él el título que él estima, esto lo podemos cambiar, podemos eliminar las sesiones, etcétera. Las sesiones son personales, intrínsecas de vuestro usuario, ¿vale? Salvo que compartáis usuario entre varios o login.
no, no lo vais a ver, ¿vale? En- También otro tema a tener en cuenta cuando lo veremos cuando veamos temas de privacidad, etcétera. eh, si vais a subir temas, documentos confidenciales, por ejemplo, una ficha de una persona asistida o datos personales o cuentas, em, cuentas bancarias, etcétera, ¿vale? Es importante revisar la personalización de la cuenta, eh, porque los datos normalmente eh, se almacenan y se usan para entrenar los modelos, salvo que especifiquemos lo contrario, ¿vale? Entonces, eh, podemos entrar y decirle que no se usen los modelos, ¿ves? Aquí en controles de datos, mejorar el modelo para todos. Permite que tu contenido se use para entrenar a nuestros modelos. Bueno, pues lo quitamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque si subimos documentos eh, sensibles, pues puede ser que estamos subiendo, no sé, datos de las personas, otra persona pregunte algo y le muestre en la respuesta algún dato. Hay casos de esto, pues los programadores de Samsung subieron un código para verificar que estaba bien de un software que iba a ir en uno de sus nuevos teléfonos y le apareció a la competencia al preguntar otra cosa, ¿no? Esto es de hace unos añitos, ¿vale? Entonces, tener en cuenta, por favor, el tema de uso seguro, responsable y controlado. Vale, pues aquí nos está diciendo, es lo que decimos, es decir, no lo sabe todo. No se puede saber exactamente cuántas personas sin hogar hay en este momento en Madrid porque no hay un contador en tiempo real. Entonces, lo más cercano que nos puede dar es un dato municipal de 2025 de personas en situación de calle de 1015, ¿vale? Nos da el enlace a donde lo ha sacado para que podamos ir y ver la noticia, ¿vale? Y nos hace una matización entre personas en situación de calle y personas sin hogar atendidas por la red municipal, ¿vale? Bueno, pues podemos seguir interactuando. Pues le podría preguntar que me explique de forma sencilla la diferencia entre una y otra y lo haría, ¿vale? También podemos usarlo a modo de buscador o de resumen, ¿vale? Por ejemplo, oye, pues no tengo ni idea eh, de qué es el bono social, explícamelo como si fuera un niño de 12 años. Ahí lo que le estoy dando es un poco el tono, como quiero que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues veis el lenguaje que utiliza, que se adapta, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, esto nos da una idea un poco de cómo podemos usarlo, ¿vale? Em, Vamos a ver ahora un poco de un poco más de teoría, ¿vale? Y luego veremos algo más de práctica. Cualquier demo o pregunta que se os ocurra que podamos usar en las prácticas, me la ponéis en el chat y las utilizamos, ¿vale? O cualquier consulta que tengáis al respecto, ¿vale? Bueno, pues hemos hablado de que
puede apoyar mucho la inteligencia artificial en determinados procesos y procedimientos y que está especialmente indicada porque es muy buena, es tan buena como ninguno de nosotros podría o nosotras podría llegar a serlo. Entonces, tiene sentido cuando hay un volumen de datos ingente que un ser humano tendría muy complicado manejar, ¿vale? Em, algunos datos del impacto en el tercer sector, en vuestro sector. Bueno, como herramienta que ahorra tiempo y que nos permite dedicarnos a temas más valiosos, pues tiene bastante impacto. Seguramente vosotros tendréis datos más actuales de aquellos a los que he podido acceder yo, pero bueno, en 2023, 47 millones de intervenciones directas en un solo año por parte de las ONG españolas y las entidades de ayuda. Más de 600.000 profesionales empleados de forma directa, de los cuales el 70% sois mujeres, lo cual es un ejemplo para otros sectores, como no podía ser de otra forma. Y más de 1,5 millones de personas voluntarias en las cuales se fundamenta esta posibilidad de actuar, ¿vale? Entonces, cada hora que podamos ahorrar o cada minuto es impacto social directo. Lo podemos dedicar a aportar valor en otras tareas, ¿vale? ¿Para qué nos puede ayudar? Ya hemos visto algunos ejemplos, vamos a presentarlos un poco más en profundidad, ¿vale? Pues, por ejemplo, para poder redactar cualquier documento, como habéis visto, sin el síndrome de la página en blanco, ¿vale? Em, el síndrome de la página en blanco es sentarte delante de un documento teniendo claro que tienes que elaborar algo, pero no saber por dónde empezar, ¿vale? Ahí es muy útil. Es lo que os comentaba antes con el tema del email o para redactar una memoria, etcétera. Bueno, pues tenemos que escribir una memoria anual de un proyecto, no sabemos por dónde empezar, nos vamos a ChatGPT, a Claude, a Gemini, al que más nos guste y le damos el rol, que es lo que tiene que hacer, actuar como nosotros y que nos dé un borrador dándole todo el contexto que podamos, ya veremos más adelante, en este caso cuanto más mejor, y qué es lo que queremos, un poco definirle cómo queremos que sea la salida, ¿vale? En un par de minutos vamos a tener un documento y a partir de ahí empezamos nosotros a interactuar y a aportar como dicen el expertise, nuestra experiencia, ¿vale? Eh, Importante, este concepto lo vamos a repetir mucho. En inteligencia artificial, nosotros que nos dedicamos a esto, siempre hablamos, cuando vamos a una empresa, cuando desarrollamos un sistema de recomendaciones, de propuestas. La decisión siempre debe corresponder a un ser humano, ¿vale? No debemos tomar a pies juntillas lo que nos diga, debemos de ser críticos y aportar nuestro valor, ¿vale? Por supuesto, donde aporta también muchísimo es en lectura y comprensión de documentación, ¿vale? Documentos enormes, súper farragosos, que se escapan muchas veces a nuestro ámbito de conocimiento, pues nos puede ayudar a resumirlos, ¿vale? Nos va a responder en segundos, nos va a hacer esos resúmenes y ese primer filtrado que ahorra horas, ¿vale? Luego vamos a ver un caso de esto, pero ojo,
mensaje que vamos a repetir durante todo el curso. La inteligencia artificial no es infalible, falla. Entonces, eh, si nos fiamos al 100% del resultado que nos dé, corremos el riesgo de tener un serio problema, ¿vale? Todos tenemos en mente algunos casos recientes, como un juez que dicta una sentencia y la realiza con ChatGPT y se inventa determinadas leyes y otras no se las inventa, usa el nombre por lo menos, pero no dicen lo que ChatGPT decía que decían, ¿vale? Entonces, si nos fiamos al 100%, tenemos un riesgo muy elevado de tener un problema, ¿vale? Por eso es importante contrastar, revisar la información eh, y no fiarnos al 100% de lo que nos diga. También otro tema que es importante es contrastar, utilizar dos modelos distintos y ver si, por ejemplo, el resumen es más o menos el mismo, si difieren, si esa sería un primer filtro bastante rápido, ¿vale? Por supuesto, lo suyo sería en algún momento leerse el documento y ver si nosotros hemos entendido lo mismo, ¿vale? Veremos, ahora os comentaré casos de licitaciones, ¿vale? Bueno, pues se está usando ya. No solo es que el tercer sector lo esté usando ya, es que lo está usando toda la sociedad, todas las entidades, todos los organismos, gobiernos, empresas, usuarias y usuarios, están ya haciendo uso de las ventajas que proporciona, ¿vale? Un par de ejemplos. Cruz Roja Española reunió a más de 80 expertas y expertos y 50 organizaciones en 2024. Probablemente alguno o alguna de los que estáis en esta sesión y atendiendo al curso estuvierais a lo mejor en estas jornadas, ¿vale? Em, es importante aportar nuestro granito de arena como sociedad, como entidad, para ayudar a evolucionar y a mejorarlo, ¿vale? Bueno, algunas entidades que ya están formando a sus profesionales como estamos haciendo aquí, para poder aplicar inteligencia artificial en el trabajo diario, eh, y sobre todo aplicarla y aplicarla con criterio, de forma ética y responsable, ¿vale? Eh, haces falta, yo creo que más o menos todos y todas lo conoceréis, lo usa para optimizar los procesos de captación, selección y acompañamiento de personas, sus voluntarios y voluntarias. Em, esta parte está muy avanzada y de hecho estaréis oyendo hablar de la regulación de inteligencia artificial del Parlamento Europeo. Ahí es muy interesante. Estará disponible en alguna de las sesiones como material adicional y ahí se fijan unos mínimos y unos márgenes para el uso de la inteligencia artificial de forma responsable, ¿vale? Por ejemplo, hay riesgos inaceptables, riesgos críticos o altos, riesgos medios, que por ejemplo el uso de IA en procesos de selección de personal es un proceso de riesgo alto crítico, ¿vale? Está súper regulado, con toda la razón. Y bueno, ahí es donde tenemos que estar muy vigilantes, ¿vale? Que no se cometan injusticias. Y bueno, COCENFE también lo usa para algunas de las cosas que hemos visto, ¿vale? Otro caso, por ejemplo, donde me parece súper útil es en el apoyo multilingüe en atención directa. Muchos de vosotros y vosotras ya usáis los traductores que vienen integrados en los teléfonos, en los smartphones, ¿vale? Es muy útil el poderte comunicar con una persona de la cual no sabes absolutamente nada de su idioma,
utilizando una de estas herramientas en un móvil que prácticamente todos tenemos, ¿vale? Em, hay distintas herramientas. En otra de las sesiones, que va a ser para ver herramientas de este tipo, vamos a poder interactuar con ellas. DeepL está muy bien, pero es sobre todo en tema texto. Para poder usar el tema de voz hay que irse a una versión de pago, pero el texto es, si no el mejor, de los mejores traductores que hay de forma gratuita. Google Translate, etcétera. Importante lo que hemos dicho, no sustituye a la persona, al intérprete profesional, pero nos permite salir del paso de forma digna y eficaz, y prestar una primera atención cuando hace unos años hubiera sido impensable, ¿vale? Sobre todo lo que hemos dicho, no reemplazan el valor que aporta la persona en esa interpretación de las situaciones y del entorno, ¿vale? Bueno, otro valor muy, muy útil es, pues, estamos en una sociedad que cada vez más vivimos en una reunión continua, por vídeo, presencial, etcétera. Bueno, pues nos va a permitir realizar resúmenes rápidos, estructurar la información, sacarnos en puntos de acción los contenidos, etcétera, ¿no? Es otra de las buenas aplicaciones que tiene. Preparar materiales, lo que hemos visto, como es muy bueno en resumir o en elaborar información, pues nos puede ayudar a preparar contenidos para lo que sea que necesitemos, ¿vale? El mensaje que venimos repitiendo. La inteligencia artificial propone, recomienda, vosotras y vosotros sois los que disponéis, ¿vale? Esto no sustituye, os complementa, os facilita la vida y optimiza vuestro tiempo para dedicarlo a recursos más importantes. Bueno, pues ¿cómo podemos seguir? Pues probando alguna de estas herramientas que hemos visto. La podéis usar tanto a nivel del móvil como a nivel de navegador web. Entonces, vamos a hacer una siguiente interacción con el Menti, ¿vale? Para ver, eh, veo que algunos ya, ya lo habéis hecho, me encanta. Eh, ¿Para cuál de estas tareas pensáis que la inteligencia artificial podría ayudaros más? Obviamente, si os fijáis, las que más foco hemos puesto son aquellas que requieren o consumen mayor parte de nuestro tiempo, ¿vale? Y son las que más rápidamente, las ganancias rápidas, los quick win que podemos aportar, buscar y sintetizar información y redactar documentos e informes, ¿vale? También tiene que ver con el tipo de trabajo que nosotros realicemos. Si nuestro perfil de asistencia o de colaboración son personas, pues en su mayoría españolas, pues no tiene mucho sentido el tema o no nos aporta mucho la parte de traducción, ¿no? Pero bueno, lo importante es que sepamos que lo tenemos ahí, ¿vale? Eh, Vamos a hacer un par de preguntillas más. Si se os ocurre alguna, pues ponerla por aquí. Si no, vamos a ver algunos de los ejemplos que hemos puesto aquí. Veíamos el tema de preparar contenidos, etcétera, ¿vale? Pues, por ejemplo,
voy a pedirle que prepare el guión de una charla de sensibilización sobre violencia de género dirigida a jóvenes de entre 14 y 17 años de un instituto de Madrid. La charla durará unos 45 minutos. El objetivo es que el alumnado identifique señales de alerta en relaciones de pareja y conozca un poco los recursos de ayuda disponibles. ¿Qué es lo que queremos que nos incluya o qué es lo que tenemos en mente? Pues una introducción, dos dinámicas participativas, explicación de señales de alerta y vamos a fijarle un poco el cómo queremos que nos lo dé, ¿vale? Lenguaje inclusivo, cercano y no victimizante, ¿vale? Está ya preparando el guión. Ay, no era esto lo que yo quería. ¿Vale? Y como veis, nos ha preparado en nada y menos un guión sobre la charla, el público objetivo, eh, la introducción, lo que le hemos pedido, ¿vale? Cómo tenemos que actuar como ponentes nosotros, las dinámicas que plantea. em, y bueno, en este caso, vosotros podréis verificar mejor el resultado, ¿vale? Os estoy pegando el prompt aquí en el chat, ¿vale? Porque sois quienes realmente conocéis al 100% el ámbito, ¿no? Entonces, lo que os decía, la idea es que esto lo usemos como punto de partida, lo hagamos nuestro, lo revisemos, verifiquemos, ¿vale? Porque probablemente haya algo aquí que no sea correcto o que esté enfocado de una forma no totalmente clara, ¿no? Em, pues este es uno de los ejemplos claros de donde nos ha ahorrado un tiempo prudencial, ¿vale? Vamos a hacer otro, en este caso, de lo que hemos visto antes, bueno, lo que os comentaba también, em, conviene el hacer una revisión pidiéndoselo a otro modelo para ver si podemos hacer una detección precoz de incongruencias o de posibles alucinaciones, ¿vale? En este caso lo está generando directamente como Word, ¿vale? Y vamos a ver. Tengo aquí preparada las bases de una subvención que dio el Ayuntamiento de Valladolid hace un año o 2 años, ¿vale? A ver, lo voy a abrir por aquí. Mientras, y como veis, lo he subido simplemente arrastrando el documento que estoy abriendo para mostraros, ¿vale? Perfecto. ¿Ves? Bueno, pues una convocatoria de subvenciones a ONGD, la financiación de proyectos de cooperación internacional, años 2024 y 2025. Pues un documento bastante extensillo, ¿vale? Bueno, licitaciones por ahí más complicadas. Esta nos permitiría, por ejemplo, hacer una lectura para verificar si lo que está diciendo es real o no, ¿vale? Y lo que le voy a pedir es, ahora le hago la pregunta, si esto tiene a bien copiarlo. Eh, ¿Vale? Le pido que me lo resuma. eh,
Pon foco en plazos, requerimientos o cualquier información de interés para presentar. Bueno, voy a escribir. Presentarnos. Vale. Entonces ahora nos va a dar en un momentín los tips para poder eh, decidir presentarnos o no, qué presupuesto hay. eh, Como veis, está expirada ya, ¿vale? ¿Qué proyectos tienen más posibilidades? Documentación y requisitos, etcétera, 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 ¿vale? Le podemos pedir, dándole contexto, que nos ayude a realizar un borrador inicial de la memoria técnica del proyecto, y nos da además, eh, primero nos da un anuncio de que paguemos, está interesante, y luego nos facilita pues unos tips de valoración para podernos presentar o no, ¿vale? Bueno, se le ha olvidado decir que sí, que está muy bien, pero que está expirada ya. Sobre esto una matización y nos sirve para ejemplificar el tema de que hay que verificar muy bien toda la información que nos dé. Esto es un caso real. Em, Nosotros tenemos una herramienta desarrollada que evita que tenga alucinaciones y todo eso, y haciendo comparaciones con ChatGPT para una licitación del estilo de esta, de unas 30 páginas, que permite, claro, si son 1.500 páginas o 800, pues lo de leértela y usarla para pruebas complicado. Pero en este caso, que eran como 29 o 30 páginas, y, me la leí, lo tenía claro, los plazos. eh, Tuvo una alucinación que consistió en ampliar el plazo de presentación, porque a él le pareció bien, un mes. Entonces, yo no sabía que eso no era así, entonces ya le dije, oye, que esto no tal, sí, 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 está sacado del documento. ¿De qué documento? Del que tú me has subido. Me llegó a generar una imagen donde ponía que se había ampliado la fecha, pero no era real. Al final lo reconoció. Uy, pues sí, no sé cómo ha podido pasar, tal. Pero claro, si yo me hubiera fiado de eso, pues me hubiera quedado fuera de la licitación. Entonces, de verdad que es importante el el tener claro todo esto. ¿Vale? Y si me vais a disculpar un segundo, cosas del directo, tengo que salir, que están llamando un momento a la puerta. Dame un segundo. Culpa es lo que tiene vivir solo y el cartero te necesite. Vale, pues como estábamos comentando, muy, muy importante el verificar siempre todo, ¿vale? Porque si no, nos podemos meter en algún problema serio, como les ha pasado
a despachos de abogados, etcétera. Em, vale, esto es lo que nos ha generado Claude, sobre el guión de la charla de sensibilización, ¿vale? Veis que es bastante diferente a lo que nos ha generado ChatGPT y por eso Claude está ahora mismo petándolo y todo el mundo trabaja con él, ¿vale? De hecho, ha sacado directamente la tabla de recursos que, como os decía, entiendo que vosotros podréis verificar mucho mejor que yo, ¿vale? Entonces, por eso es importante chequear también con dos modelos y encontrar cuál es el que mejor se adapta a lo que nosotros hacemos. Aparte de ir interactuando con él, le puedes pedir que guarde tus preferencias, que recuerde cuál es tu tono, etcétera, ¿no? Y ya tienes ese trabajo elaborado. Vale, pues quería probar también uno que me parece muy interesante, que es otra de las de los casos de uso que hemos mencionado, ¿vale? Que es, por ejemplo, el pedirle que traduzca un texto a, a otro idioma para poder atender a una persona que lo necesita o interactuar con él, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que le pedimos es que traduzca un texto al árabe marroquí con un tono cercano y comprensible para una persona adulta, en donde le explicamos que puede solicitar una ayuda de emergencia, tal, 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 para el pago del alquiler, qué es lo que debe de traer, ¿vale? Pues, bueno, lo daré como válido, lo daremos como válido porque, aunque me gustaría, no, no. No hablo árabe. Si alguno de vosotros lo habla y me puede confirmar si más o menos ha acertado, em, pues os lo agradecería, ¿vale? Os pego aquí también el prompt para que podáis probarlo, ¿vale? Y por último, algo bastante farragoso, como sería una redacción de una memoria, ¿vale? Le digo cómo quiero que actúe, necesito redactar la sección de resultados, un proyecto de inclusión sociolaboral para personas en situación de vulnerabilidad, le doy contexto a cuántas personas ha atendido, cuántas han obtenido empleo y el importe del presupuesto. ¿Cómo quiero que lo haga? Pues en tono cercano, claro, orientado a la ciudadanía, con una extensión de aproximadamente 200 palabras y que use lenguaje inclusivo, ¿vale? Y como veis, pues nos proporciona el texto que podríamos copiar, descargar o editar para trabajar directamente sobre él, ¿vale? También podemos compartir con otros usuarios, ¿vale? Si estamos trabajando en equipo. Así que, como veis, muchas capacidades, también algunos riesgos, ¿vale? Hay casos sonados. Este del juez fue aquí en España. Hace poco ha habido también uno, por ejemplo, de un abogado que ha sido ya condenado y por realizar una respuesta a un requerimiento usando inteligencia artificial. Y pues lo que suele pasar, se inventó algunas sentencias o leyes, otras las interpretó de forma incorrecta,
pues le han metido una multa, creo que eran 480 euros no recuerdo exactamente los conceptos, pero bueno, más claro fue el del año pasado en Australia, de Deloitte, la consultora, que los contrataron para hacer un informe sobre educación para el ministerio. Les cobraron, les cobraron 400.000 dólares, si no me equivoco, y al final tuvieron que devolverlos porque lo hicieron usando, en este caso, Copilot, y que es la de Microsoft, ¿vale? La IA de Microsoft. Y, bueno, tuvieron que devolver el importe porque igual se había inventado la mitad de las cosas, eran incorrectas, en fin. Lo que nos puede pasar si no lo revisamos, ¿vale? Y para que tengamos en mente lo del ahorro de tiempos y la potenciación de nuestra capacidad, em, vamos a verlo en casos prácticos, ¿vale? Nosotros, como os he comentado, como argumento del sistema este de gestión del conocimiento, hicimos un estudio y con una velocidad de lectura de un ser humano normal, eh, para leer las 10.000 páginas o más de 10.000 páginas que tiene el cliente subidas, con procesos, procedimientos, leyes, etcétera, el ser humano medio tardaría 333 horas en leerlas. Ya no hablamos ni siquiera de interpretación o adquisición de ese conocimiento, ¿no? Entonces, pues ahorramos muchísimo tiempo, ¿vale? Como veis, el mensaje siempre es el mismo. El criterio, los datos y el conocimiento son nuestros siempre. Lo que hemos visto, traducir el documento, ya habéis visto lo que ha tardado, ¿vale? Eh, Podríamos usar también el modo de voz que habéis visto de ChatGPT y pedirle, traduce lo que te voy a decir ahora y ponerle el teléfono a la persona con la que estamos interactuando y nos daría la traducción y luego pedirle que lo traduzca en sentido eh, contrario, ¿vale? Hay aplicaciones ya para ello, Samsung la trae integrada directamente, etcétera, ¿vale? Cualquier posibilidad, cualquier idioma, ¿vale? Y siempre revisar antes de entregarlo lo que hemos dicho, lo que hemos visto del guión de la charla de sensibilización, ¿vale? Me diréis, como hay 45 minutos, si lo ha hecho en menos de un minuto. Ya, pero es lo que hemos hablado, ¿vale? La idea es que cojáis eso y lo hagáis vuestro, lo trabajéis, lo cambiéis. A lo mejor la estimación de 45 minutos es muy elevada, pero más o menos media hora, por favor, dedicarle, que es donde aportáis el valor, ¿vale? Lo que comentamos, la IA estructura, pero nosotros aportamos el contexto y la experiencia. Esto sí se aproxima también bastante, que es responder a una convocatoria de subvención. Podemos usarlo para resumir el documento, como hemos visto, interactuar con él para extraerlo, sí revisar cada una de las informaciones que nos dé y usarlo, pues, para elaborar, por ejemplo, una memoria técnica, si podemos darle como ejemplo una similar que hayamos hecho, matizando los contextos y revisando muy bien, muy bien, muy bien, ¿vale? Pues nos va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo, ¿vale? Cuando digo revisarlo muy bien en estos casos de presentaciones a subvenciones o de documentación oficial, etcétera, no me refiero solo a mirar que no haya cometido un gazapo o ver si le pillas en una alucinación. Me refiero a verificar los puntos técnicos importantes que pueden significar un problema o un riesgo para la entidad, para nuestros colaboradores o para las personas para las que estamos haciendo la gestión, ¿vale? Si me da un plazo, lo verifico. Si me pone importes,
los verifico si es que no los tengo ya claros y verificados y reviso todo eh, punto por punto minuciosamente, ¿vale? A veces alguien me comentaba una vez cuando hablábamos de este tema, me vino a decir algo así como sí, como la declaración de la renta. Efectivamente, no te creas todo lo que viene, revísalo, comprueba y luego si lo confirmas, procede, ¿vale? Y, y la parte importante de todo esto, lo que venimos hablando. La inteligencia artificial no hace el trabajo, hace parte de ese trabajo y te genera puntos de partida interesantes, ¿vale? Pero tenemos que revisar, hacer lo nuestro y confirmar, porque somos los que tenemos el conocimiento real del sector y del entorno, ¿vale? Lo que os decía antes, la IA pues no está actualizada a día de la fecha. Y lo que va a hacer es buscar, si le estás preguntando, por ejemplo, sobre una normativa que se aplica para 2026, lo que va a hacer va a ser buscar en Internet, ¿vale? Puede tener una confusión y tú le estás preguntando por la normativa para el bono social y en vez de coger la de España, encuentra la de Argentina y te responde sobre esa. Eh, te va a poner de dónde lo ha sacado, deberías de ir a revisar el documento, etcétera. Pero la realidad es que cada vez más se están produciendo errores y problemas porque lo usamos para agilizarnos el trabajo y reducir tiempos por cómo vamos, ¿vale? Y pues nos pensamos que todo el monte es orégano, que perfecto, que oye, si ya me lo ha agilizado, lo uso y cada vez nos estamos metiendo en más problemas por esto, ¿vale? Em, lo importante de todo esto es, no hace falta ser informático, no necesitas saber programar, em, necesitas saber hablar, lenguaje natural. Se lo pides igual que se lo pedirías a un compañero o a otra persona. Si tienes un tono de hablar más llano, pues sin ningún problema, si te lo va a entender. Otra cosa es cómo quieres que sea la salida, ¿vale? ¿Quieres que sea más formal, menos formal, con un tono más empático? Eso sí lo es necesario que lo definamos, porque si no, él va a tender a contestarnos, pues como nosotros le preguntamos. Os lo digo porque yo me sorprendo a veces también poniéndole tío, necesito que tal, me hagas no sé qué, me resumas y tal. Ah, ok, perfecto. Pues mira, le falta muchas veces decir, pues mira, tronco, tronca. Eh, no, no queremos a lo que le estemos preguntando por una serie, una película o, por ejemplo, tengo estas cosas en la nevera y tengo que preparar una cena para unos amigos que vienen que tenga la mayor calidad y que les sorprenda y tal, que ahí, bueno, pues eso es un uso personal. En el uso profesional, bueno, pues sí podemos y debemos matizar un poco el mensaje y controlar sobre todo las salidas, ¿vale? Y lo último, que lo llevamos repitiendo todo el rato, la inteligencia artificial no conoce todo el contexto, ni conoce a las personas, ni sabe leer situaciones, ambientes como un ser humano. Ni tiene toda la experiencia, por mucho que le digas actúa como un médico, un neurocirujano de 40 años de experiencia, no es un neurocirujano de 40 años de experiencia. No es un asistente social con más de 30 años de carrera, con todo lo que ello implica y todo ese conocimiento que llevas y que te ha dado el desempeño de tu profesión, ¿vale? Entonces, tengámoslo muy claro, ¿vale? Eh, y por último, vamos a pasar a ver el último Menti, que entiendo que...
habréis también eh, rellenado. A ver, vale. Bueno, pues básicamente esto, de lo que hemos visto hoy, que es lo que hagáis esa reflexión de qué es lo que primero podríais aportar en vuestro trabajo, qué es lo que pensáis que más os va a aportar desde el inicio, ¿por dónde empezaríais? Hay muchísimas posibilidades, yo estoy seguro que muchos ya lo estaréis utilizando y algunos llevaréis tiempo y tendréis un nivel eh, más que aceptable. Pero bueno, esto va de descubrir puntos de vista que no teníamos y evolucionar y crecer juntos. Habrá otras sesiones que os resulten mucho más interesantes porque no hayáis trabajado con ellas, pues no sé, en herramientas de edición, herramientas de diseño de imágenes. Bueno, pues vamos a ver un poco de todo, herramientas colaborativas. Eh, entonces, la idea es crecer juntos. Creo que todos los que hemos llegado hasta aquí, hasta esta formación, em, tenemos claras algunas de las cosas en las que nos va a aportar. Todos tenemos claro qué es lo que más tiempo nos quita y ahí es donde más útil resulta, igual que en aquellas tareas en las que tengamos que manejar muchísima información, ¿vale? Pues extraer información de fichas de personas o leer cientos de perfiles, en fin. Ahí es donde más útil nos va a resultar. Como decís, en la parte de redacción y síntesis, en crear documentos como punto de partida, es muy útil, ¿vale? Ahí es donde tenemos que empezar a apalancar nuestro conocimiento. Veremos también otras posibilidades que nos ofrece, pues como por ejemplo integrarlo con el correo electrónico o, o pedirle que nos resuma, por ejemplo, una página web con herramientas que hay también para eso. Em, es cuestión de ir viendo y ir haciéndolo nuestro y elaborarnos ese kit que nos va a ayudar a optimizar nuestro trabajo y a poder dedicar más tiempo a las cosas que verdaderamente importan, ¿vale? Em, bueno, pues en principio en la siguiente sesión vamos a ver un poco más de la aplicación de inteligencia artificial, ¿vale? Vamos a ver cómo obtener mejor rendimiento sin tener un perfil técnico, cómo pedirle las cosas, cómo podemos optimizar esos resultados, veremos cuándo falla, cómo falla y por qué falla y cómo nos podemos enfrentar a ello. Y, y seguiremos realizando pues, ejercicios prácticos y tratando de ver un poco cómo aplicamos lo que estamos viendo. Os animo a que nos escribáis al correo de admin@aulalacoma.org con sugerencias, con comentarios, con dudas que os haya suscitado, temas que queráis profundizar más o que os resulten interesantes y a partir de ahí vamos interactuando. Y como os comentaba, los contenidos offline estarán disponibles en la web, creo que se activan a las 2. Ahí podréis ver los vídeos que hemos comentado. En cuanto esté disponible el vídeo de la sesión, lo subiremos ahí. Y, y nada más, que espero que esta primera sesión no os haya resultado demasiado
demasiado pesada. Que sigáis con nosotros avanzando en este itinerario y que nos sirva a todos, pues, de lo que se trata, de realizar un crecimiento y un empoderamiento a través del uso de estas herramientas, que es lo que son, que, que están aquí para complementarnos y ayudarnos, nunca para sustituirnos. Sobre el tema de la sustitución, quería dejaros antes con una reflexión que creo que es muy interesante. Hay una película que se llama Hidden Figures, o en España se llama Figuras Ocultas, ¿vale? Que es la historia de unas mujeres de color que durante los primeros lanzamientos de la NASA eran todas ingenieras, matemáticas, y estaban en un sótano realizando los cálculos, porque no había ordenadores para ello tan potentes, para las misiones a la Luna, ¿vale? Es una peli que está muy bien, sale Kevin Costner, tiene ya unos añitos y, y viene a reflejar un paradigma que es lo que estamos hablando aquí. No se trata de que nos sustituya. Sí es cierto que cualquier cosa que podemos explicar, que hagamos, que podemos explicar cómo la hacemos a otro ser humano, prácticamente vamos a poder replicarla con inteligencia artificial, salvo que sea, por ejemplo, pues no lo sé, repartir cerveza en un camión, que ahí, de momento, por mucho que se lo expliques, pues un modelo de lenguaje o de IA no va a llegar, ¿vale? En este caso, estas mujeres em, se van adaptando se van superando día a día, porque también es muy interesante desde el punto de vista de que muestra la segregación que existía, existe todavía en nuestros días en algunos puntos, y cómo estas mujeres empoderadas son capaces de sobreponerse a esta adversidad, hacerse valer y evolucionar. Porque del mismo modo que pasó con los contables, que cuando apareció la máquina de calcular, la calculadora, no desaparecieron, sino que adaptaron sus funciones, o cuando apareció el Excel, tú fíjate si podrían haber desaparecido. Pues os animo a que la veáis porque es muy interesante. Os pongo por aquí el nombre de la película y, y nada, nos vemos el jueves con más contenidos. Muchas gracias. Un saludo. Chao.